Bendiciones, hermanos, hermanas, la paz de Dios sea con ustedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Hoy queremos ver, siempre hablamos de que Dios es amor. Y es algo que nosotros tenemos que experimentar. Hoy queremos ver cómo santifica el amor de Dios. Pero cuando estamos hablando del amor de Dios, el amor de Dios no es como el amor del humano, que es el besito, que es la florecita, que sientes maripositas cuando ves a alguien con el cual quieres relacionarte sentimentalmente, etcétera, ¿verdad? Y no es así. El amor de Dios hace lo que tiene que hacer, y en este caso hizo lo que tenía que hacer para darnos a nosotros salvación. Dio a su amado Hijo Jesús, lo puso en propiciación para expiación de nuestros pecados, ¿sí? ¿Y por qué no es igual al ser humano ese amor? Porque el ser humano somos cambiantes. El amor de la carne es muy diferente del amor de Dios. Y recordemos que Dios es espíritu. Entonces, aquí lo que Dios quiere es que no recitemos que Dios es amor. Quiere que experimentemos que Dios es amor, ¿sí? Porque el amor de Dios va a ser el fundamento de todo principio. Si tú dices a una persona que estás en Cristo y tienes fe, pues si no es por el amor de Dios, no hay tal, ¿sí? Si estás en Cristo y dices que haces justicia, si no es por el amor de Dios, no hay tal justicia, ¿sí? Puedes hacer tu justicia, la justicia de la carne, pero no la de Dios. Entonces aquí es muy importante que nosotros al hablar de esto experimentemos el amor de Dios. El amor de Dios nos lleva a hacer cosas, hermano. El amor de Dios te mueve. Es como un motor para hacer lo que tienes que hacer. Y obviamente, ¿verdad? No lo que tienes que hacer como hombre, como mujer, como humano, sino lo que tienes que hacer es la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces necesitamos experimentar el amor de Dios porque este principio es fundamento de todos los principios divinos, ¿sí? Entonces con esto decimos, ¿verdad?, que el amor de Dios es divino. Pero el amor de Dios como principio, ¿verdad?, queremos ver cómo santifica, ¿sí? Entonces eso es lo que queremos ver ahorita. Y entonces, mira, el amor de Dios santifica cubriendo multitud de pecados, ¿sí? Y cuando vemos la palabra cubrir, dice es poner algo encima o delante de una persona o una cosa, de tal manera que quede totalmente o parcialmente oculta. También quiere decir que lo que pones para que no se vea la persona o la cosa, entonces esa persona o cosa queda protegida, queda resguardada. Entonces el amor de Dios protege y resguarda, ¿sí? Entonces, cubrir implica ocultar, esconder, no divulgar, no propagar, ¿verdad? En este caso podría ser el pecado de otra persona, el pecado del prójimo, el pecado del hermano en Cristo, ¿verdad? Y esto es lo que Dios hace con su amor. El amor nos lleva a perdonar. Dios, por cuanto es amor, Él nos perdonó, ¿sí? Nos amó antes de que nosotros nos arrepintiéramos. Y cuando nosotros, ¿verdad? ¿Por qué antes de que nosotros nos arrepintiéramos? Pues porque envió a su amado Hijo Jesús, ¿sí? Y entonces la persona que ama con el amor de Dios, perdona. Entonces, bueno, ahorita vamos a entender un poquito más. Entonces, el amor de Dios va a cubrir, oculta, esconde el pecado para que no se manifieste. Entonces, el amor de Dios, ¿verdad?, viene a ser como un freno, ¿verdad?,
para que el pecado no se manifieste, no se dé a conocer, no se exhiba. Estamos hablando de alguien que pecó, de un semejante, de un prójimo, de un hermano o hermana, ¿sí? Que no se exhiba ese pecado, que no se difunda, que no se propague, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se debe de propagar? Porque el amor de Dios cubre ese pecado. ¿Por qué? Entonces, lo que Dios quiere es de que, pues si el hermano o hermana se acercó y te contó que cayó en X pecado, ¿verdad? Dios lo que quiere es que no lo propagues, que no lo difundas, que no lo manifiestes a otras personas, a otros hermanos, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿verdad? Y la pregunta es ¿por qué? Pues aquí la respuesta es porque, punto número 1, el pecado contamina. Entonces, cuando alguien te contó que cayó en un pecado y tú lo cuentas, estás contaminando otras vidas, estás contaminando otros corazones. Y como tú estás difundiendo, propagando, divulgando el pecado del hermano o de la hermana, pues ¿sabes qué es lo que va a hacer el hermano o la hermana? Van a juzgar, van a criticar, van a señalar, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y además, ¿sabes qué? Van a cambiar la versión, ¿sí? Porque cada quien, ¿verdad? Escucha de acuerdo a sus emociones. Y generalmente las emociones están fuera del diseño de Dios. Entonces, aquí es muy importante, ¿verdad? Muy importante que nosotros estemos bien claros en ese sentido, ¿sí? Entonces, en ese sentido. Entonces, el pecado va a contaminar. Puede cambiar la versión la persona. Y entonces eso se convierte en un teléfono descompuesto, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer el amor es cubrir el pecado, y es para que este pecado no se vea, no se difunda, no se propague, no contamine, y entonces así estás evitando que los otros juzguen, critiquen y señalen, ¿sí? Entonces quiere decir que en ese sentido, ¿verdad? Si no lo propagas, hay un freno, ¿sí? Por el amor. Entonces quiere decir que al cubrir el pecado, ¿verdad? Tú estás santificando a la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú propagas, divulgas, cuentas lo que hizo ese hermano o hermana, ¿sabes qué? Se lo estás entregando a Satanás. Pero cuando tú no lo propagas, no lo divulgas, ¿verdad? Lo estás guardando, lo estás protegiendo con el amor de Dios. Estamos hablando del amor de Dios que tú tienes que haber experimentado. Y entonces lo estás protegiendo para que Satanás no gane ventaja sobre la vida de ese hermano o de ese prójimo. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que hace realmente el amor de Dios. Dios, en su amor, pasó por alto muchos de nuestros pecados, ¿sí? Nos cubrió con su amor, ¿sí? Y por eso, ¿verdad? El enemigo no nos pudo tocar. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros en el tiempo profético de Dios llegáramos a los pies de Cristo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Entonces, el amor de Dios al cubrir va a impedir que el enemigo, ¿verdad? Vea el pecado, va a impedir que el enemigo toque esa vida porque la va a oprimir. Porque ese pecado es un derecho legal para que el enemigo pueda tocar esa vida, ¿sí? Entonces, quiere decir que el amor viene a ser una cobertura que guarda, que protege, ¿sí? Entonces, Dios nos guardó y nos guardó del enemigo en su amor, ¿sí? Ok, entonces, de esta manera, cuando tú estás guardando en no divulgar el pecado del hermano, lo estás, hermano, cubriendo y por lo tanto no se ve y entonces lo estás santificando. ¿Sí me explico? Entonces es en ese sentido. Ahora, es diferente cubrir, esconder a alguien en el amor de Dios, ¿sí? Para que Satanás no lo toque, para que Satanás no lo oprima, ¿verdad? A cubrir a alguien, hermano, hermana,
siendo cómplice, participando de ese pecado. Es muy distinto. Por eso aquí también tiene que ser con el amor de Dios, porque el amor de la carne se vuelve cómplice de otros pecados, ¿sí? El ser humano es muy fluctuante, ¿sí? Entonces hoy amanece muy contento y ama a todo mundo, ¿verdad? Mañana amanece de mala si no quiere que nadie lo vea, ni le toque, ni le hable. ¿Sí me explicó? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Entonces es muy diferente cuando tú cubres en amor a una persona en el amor de Dios, ¿verdad? Y no que lo estés cubriendo haciéndote cómplice del pecado de esa persona, ¿sí? Entonces, tenemos que tener ahí cuidado. No podemos en el amor de la carne hacernos cómplice de la maldad, del mal, del pecado de otro, ¿sí? Eso no, ¿sí? Entonces, ¿qué nos tiene que llevar a hacer el amor de Dios? El amor de Dios nos tiene que llevar a hablar con el hermano, la hermana, para exhortar, para reprender, para razonar, para restaurar. Y tiene que ser una restauración no sintiéndote tú mejor que el hermano o la hermana. Porque la palabra dice, el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Entonces, es realmente restaurar en humildad, en mansedumbre, en el espíritu, ¿sí? Al hermano y la hermana, no sintiéndote más que él o que ella. ¿Por qué? Porque el que piense estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Y también entonces aquí implica, pues si vas a restaurar, si vas a razonar, si vas a reprender al hermano o hermana, si vas a exhortar, no es, ¿verdad?, señalando, juzgándote, sintiéndote mejor que él o que ella, ¿sí? Entonces, de esta manera se está cubriendo, ¿verdad?, se está arropando al hermano en el amor de Dios y lo estás haciendo apto por el Espíritu Santo, porque lo que se está haciendo tiene que ser por el Espíritu Santo, no puede ser la carne. Si es la carne, hermano, no le estás permitiendo al Espíritu Santo obrar. Pero si es por el Espíritu Santo, la exhortación, la reprensión, el razonar, el restaurar, ¿verdad? Sin juzgar, sin criticar, sin humillar, ¿verdad? No sintiéndote más. Si es por el Espíritu Santo, lo que va a pasar es que esta persona va a ser apta, ¿verdad? Para poder continuar en el camino de la gracia de Cristo Jesús. Si no, solamente lo que va a pasar, hermano, hermana, es que el hermano, hermana, si es en tu carne, ¿verdad?, quizás se sienta ofendido. No lo sabemos. Quizás se sienta ofendido, ¿verdad? Y quizás se vaya, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en esto, ¿sí? Entonces, lo que queremos, ¿verdad?, es que se restaure y sea por el Espíritu Santo, ¿sí? Fíjate bien, vamos a leer unos versículos. Levítico vamos a leer 19 del 16 al 17. No, del 14. Dice, no maldecirás al sordo. ¿Será pecado? Y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Adonai, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando. ¿Sí? Se entera alguien de que alguien cayó, pecó, ¿verdad? Y empiezan a chismear, a chismear, a chismear. ¿Sí? No andarás chismeando entre tu pueblo, no andarás chismeando en la congregación, no atentarás contra la vida del prójimo. Entonces, hermano, cuando alguien empieza a chismear, a juzgar, a criticar, a señalar, a murmurar, a calumniar, estás atentando contra la vida del otro. ¿Sí me explicó? Yo, Adonai, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Entonces, la persona que aborrece odia, busca venganza y persigue y oprime, ¿sí? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás por el Espíritu Santo, con la palabra.
para que sea el Espíritu Santo obrando, ¿sí? Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces tiene que ser en el amor de Dios. Si es en tu propio amor, hermano, te puedes volver cómplice, ¿sí? Entonces cuidado. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Adonai. ¿Cómo te gustaría a ti que si cometiste un error te trataran? ¿Que te enjuiciaran? ¿Que te señalaran? ¿Que te juzgaran? ¿Que te criticaran? ¿Que inventaran más? ¿Que cambiaran la versión? ¿Que anduvieran chismeando, verdad? ¿Cómo te gustaría a ti que te trataran? ¿Sí? Entonces dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Entonces, si tú quieres que lo hagan en amor, tú quieres que te restauren, así tienes que ser, pero para eso hay que llevar una vida en el Espíritu, para eso tenemos que experimentar el amor de Dios, ¿sí? Porque el amor de la carne no lo hace, la carne es la carne, y la carne, hermano, todo lo que es de la carne no restaura, ¿sí? Dios es el restaurador por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Entonces es en ese sentido. Nos dice Mateo 18:15, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, ¿sí? No lo propagues, no salgas a propagarlo, ¿verdad? A criticar, a chismear, a cambiar la versión, mejor repréndele, tú y él, ¿sí? Estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Entonces, eso, hermano, lo tenemos que hacer en el amor de Dios. Nos dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, de humildad, no en orgullo, no en soberbia, ¿sí? No sintiéndote mejor, no sintiéndote que a ti nunca te va a pasar, ¿sí? Considerándote mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante que los que van a restaurar, hermano, tienen que ser en mansedumbre, y los que van a restaurar tienen que ser por el Espíritu Santo, porque son espirituales los que van a restaurar. Imagínate que pongas a alguien carnal a restaurar, pues no, ¿sí? Nos dice, fíjate bien, Proverbios 10:12, el que odia exhibe, ridiculiza, hermano. El odio despierta, 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas, ¿sí? Entonces, en la persona, hermano, que odia va a exhibir, va a tratar que el que cayó, que el que cometió un error, va a tratar de divulgarlo, de exhibirlo, de contaminar contándolo, ¿verdad? Cambiando la versión, ¿verdad? Para que otros murmuren. Por eso el pecado, hermano, contamina. Pero el amor de Dios cubre multitud de pecados, ¿sí? Fíjate bien aquí lo que nos dice Proverbios 17:9. El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide los amigos. Entonces, hermano, cuando alguien empieza, ¿verdad?, a contar, va a traer división. Va a traer división, ¿sí? Ok, fíjate bien que el amor de Dios tiene características de manto, ¿sí? Por eso es una cobertura, por eso cubre. Y aquí vamos a ver realmente, por eso arropa. Ahora yo te quiero decir una cosa, cuando estamos hablando realmente del amor de Dios, el amor de Dios no engaña, el amor de Dios no miente, el amor de Dios no traiciona, ¿sí? Entonces, y te digo esto, hermano, porque a veces, ¿verdad?, varones quieren acercarse a restaurar mujeres, que no debe de ser así, tiene que ser mujer con mujer y varón con varón, ¿verdad? Pero resulta que las engañan, ¿sí? Mienten, ¿sí? Eso no es de Dios. Y cuidado porque estás siendo tropezadero de alguien, ¿verdad? Que quizá no esté cimentado, que quizá no esté fundamentado, ¿verdad? Que quizá le falte todavía crecimiento, cuidado, porque es una maldición, ¿sí?
Entonces, el amor como manto pues va a arropar, va a cubrir, ¿sí? Va a proteger, ¿sí? Entonces, va a proteger la vergüenza, la desnudez, la inmundicia, ¿sí? Todo aquello en lo cual la persona haya caído, ¿verdad? Va a cubrir su vergüenza, va a cubrir su desnudez, ¿sí? Ok, fíjate bien, aquí lo que nos dice Ezequiel 16, vamos a leer del 6 al 14. Dice, yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta, y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, tu inmundicia, tu vergüenza, ¿sí? Entonces, el manto, aquí el manto, ¿verdad? El amor de Dios con características de manto, de cobertura, para cubrir la inmundicia, la desnudez, la vergüenza, ¿sí? Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Adonai el Señor, y fuiste mía. El 9, y lavé con agua, y te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti. Te ungí con aceite, te vestí con bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura, que yo puse sobre ti, dice Adonai el Señor. Entonces, aquí vemos que el amor de Dios cubrió la inmundicia, la vergüenza, la desnudez, ¿verdad? Y no solamente eso, pues como está cubriendo el pecado, está santificándola, ¿sí? Entonces cuando cubres a alguien lo santificas, el enemigo no le puede tocar. Tiene que ser con el amor de Dios, porque Satanás no puede tocar los principios de Dios, por eso no puede ser el amor de la carne, ¿sí? Nuevamente, el amor de la carne está lleno de ¿qué? De tu ira, de tu enojo, de tu falta de perdón. ¿Sí me explico? Entonces son derechos legales, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Que además la atavió, la hermoseó por la hermosura de Dios, ¿sí? Entonces vemos cómo cuando el Señor obra, cuando obra su amor, va a hermosear y va a ataviar en el nombre de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Ahora, también el amor de Dios tiene características de líquido, ¿sí? Entonces, porque nos dice la palabra que el amor de Dios es derramado. Y entonces, si es como líquido que puede derramarse, quiere decir que entonces también está el río del amor de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, es en ese sentido. Y entonces si es derramado en los corazones, quiere decir que cuando Dios ve tu corazón, porque finalmente lo que Dios ve es el corazón, lo que ve es el diseño de su amor, ¿sí? Nos dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, ¿sí? Entonces, tiene características de líquido. Vamos a leer Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Sí? Fíjate bien, aquí es muy importante, cuando nosotros experimentamos el amor de Dios, y esto es algo que nosotros tenemos que estar experimentando, el amor de Dios, una de las cosas que produce es un espíritu con longanimidad, es decir, un espíritu como el de Dios. Él es grande en longanimidad. Es un espíritu con paciencia, es un espíritu que no se irrita, que no se enoja, que no salta en la ira, en el pleito, ¿verdad? Sí, o sea, el amor de Dios produce un espíritu con longanimidad. Entonces, nosotros deberíamos de, a la luz del espíritu, ¿sí?, ver si realmente hemos experimentado el amor de Dios, ¿sí? Que te voy a decir una de las cosas, cuando nosotros recibimos a Cristo, experimentamos el amor de Dios. Unos con características de paz, otros con características de gozo, ¿verdad? Sí. Pero la cuestión es de que en general la gente se ha quedado a ese nivel. Y lo que Dios quiere, que lo que cada uno hemos experimentado, digamos, cuando recibimos a Cristo, que todo eso crezca, y lo que Dios quiere es que crezca el amor de Dios que experimentamos cuando recibimos a Cristo, que crezca y que vaya en aumento, ¿sí? Entonces, el amor de Dios produce un espíritu de longanimidad, es decir, con paciencia, como lo es el Espíritu de Dios, ¿sí? Entonces, es un espíritu, ¿verdad?, que en las circunstancias aguanta, tarda en responder, no se irrita, ¿sí? Por eso dice que el amor es sufrido, porque el amor no es que esté en un sufrimiento, no. El amor sufrido es el amor que proviene de un espíritu con paciencia, con longanimidad, que no se irrita, ¿verdad?, que no se impacienta, ¿sí? Entonces quiere decir que todo lo cree, todo lo espera con paciencia, todo lo soporta con paciencia, todo lo supera con paciencia, todo lo resiste con paciencia. Esto implica, hermano, que lo espera sin gritos, sin ira, sin enojos, ¿verdad? Sin resentimientos, ¿verdad? Sin venganzas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, un espíritu con longanimidad resiste la prueba y pasa la prueba. Pero entonces detrás de esta paciencia, de esta longanimidad, está el amor de Dios que es Cristo. ¿Sí me explico, hermano, hermana? Entonces es en ese sentido. Nos dice 1 Corintios 13:7, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza con la injusticia, mas se goza con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida es que enraizarnos en el amor, en el amor de Dios, para que nosotros podamos realmente comprender, ¿verdad?, la longitud, la anchura, la altura y la profundidad del amor en Cristo Jesús. Por eso el amor viene a ser el fundamento de todo principio que se vive en Cristo Jesús. Si tú estás diciendo que vives un principio en Cristo Jesús y no tiene como fundamento el amor, ¿sabes qué? Se va a derribar. No es real, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Nos dice Efesios 4:32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿por qué no se perdona, hermano, hermana? Porque no hay amor. Ahora, Cristo es el amor.
¿sí? Porque ese de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, ¿sí? Envió a su amor, ¿sí? El amor de Dios. Pero aquí la cuestión es de que si bien cuando nosotros recibimos a Cristo experimentamos ese amor porque entró Cristo a nuestro corazón, la cuestión es que, ¿sabes qué? No dejas que se manifieste más ese amor. Está ahí sin manifestarse. Y Dios lo que quiere es que se manifieste, que crezca, ¿verdad? Entonces, por eso la gente no perdona, hermano, porque no ha experimentado el amor de Dios. Cuando alguien experimenta el amor de Dios, ¿verdad? Es algo que te mueve, es un motorcito dentro que te mueve a amar a esa persona, no importa que haya dicho, que te haya, no sabes, pero es el amor de Dios, ¿sí? Porque el amor de Dios también lleva a entender que Dios ama a la persona que te hizo, nos amó a nosotros antes de que nos arrepintiéramos. Entonces, si esa persona está en Cristo o no, y te hizo algo, Dios la ama, ¿sí? Entonces, si yo tengo el amor de Dios, ¿cuál es la diferencia? El amor de Dios que ama a esa persona es el mismo amor que yo estoy experimentando. Entonces, aquí la cuestión, hermano, es que no hemos permitido que crezca, que se desarrolle, que se manifieste, que se exprese el amor de Dios. Porque una de las cosas que te digo, el que ama, perdona. ¿Sí? No, es que a mí me hizo, no, pero es que siempre estás justificando, ¿verdad? Que porque te hizo no lo perdona, pues es que no amas, hermano, ¿sí? Quiere decir que en tu vida hay resentimiento, hay amargura, hay rencor, ¿sí? Hay aborrecimiento, ¿sí? Entonces, no perdonas. Entonces, es muy importante experimentar el amor de Dios. Entonces, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, el Espíritu con el amor de Dios tiene longanimidad, no va a responder a la primera. No, hermana, es que mire, me dijeron a usted esto y esto, y te dicen, ¿no? Para que te enciendas, ¿no? ¿Sabes qué? Si el amor te cubre, el amor de Dios te cubre, esa cubierta del amor de Dios va a impedir que lo que te estén diciendo para dañarte penetre. No va a entrar, se va a resbalar. ¿Sí me explico, hermana? ¿Sí? Entonces, y esto te va a dar capacidad para perdonar, ¿sí? Y entonces si tienes esa capacidad para perdonar porque amas, puedes realmente, hermano, soportar las cargas de los otros. Puedes realmente perdonar, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice aquí Colosenses 3, 12, 13. Vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia y benignidad y humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces, el amor, ¿verdad?, de Dios te lleva a perdonar y te lleva a soportar y a sobrellevar la carga de los otros, ¿sí? Es que el hermano no se arrepiente, bueno, pero si tú tienes el amor y el Señor está formando por ese amor un espíritu con longanimidad, vas a poder sobrellevar la carga del hermano que no ha cambiado. Vas a tener la capacidad para perdonar al hermano que no ha cambiado, que no ha crecido. ¿Sí me explicó? O sea, es básico el amor, hermano, es el fundamento de todo principio en Cristo Jesús, ¿sí? ¿Sí? Entonces, perdonar, hermano, para cubrir al hermano con el amor de Dios. Y de esta manera el enemigo no lo ve, porque el amor de Dios que cubre lo está santificando, ¿sí? Entonces, de esta manera es como realmente el amor de Dios santifica, hermano, cubriendo, ¿sí? Cubriendo, ¿sí? Pero nuevamente, ¿verdad?, tiene que ser el amor de Dios. Y dice que aquí, ¿verdad?, de la manera que Cristo nos perdonó, también nosotros tenemos que hacerlo. ¿Cómo te perdonó Cristo a ti? ¿A medias? No, lo hizo completamente de favor y produciendo en tu corazón gratitud. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermano, porque es fácil que nos podamos engañar, ¿sí?
Fíjate bien, el reclamo, cuando tú sabes que alguien dijo algo de ti y tú vas y le reclamas, ¿sí? ¿Sabes qué? No es tan sabio porque la persona va a entrar a la defensiva. Se va a poner en defensa, ¿sí? Y cuando una persona está a la defensiva es la carne. No, eso no es de Dios. Y esto va a impedir que lo que tú le vas a reclamar, la persona ni lo va a entender, ni lo va a razonar, lo va a negar, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa persona que de alguna manera te calumnió, habló mal de ti, te puso en mal, etcétera, ¿verdad? Tiene fortalezas. Entonces no entiende lo que tú le vas a decir. No lo entiende, ¿sí? Va a estar a la defensiva porque lo hizo porque su corazón no está al diseño de Dios. Entonces tiene fortalezas pero de la carne, ¿sí? Falsos testimonios, envidia, celos, soberbia, insensatez, etcétera, etcétera. Lo que nos dice Marcos 7, 21, 22 y Mateo 15, 17, ¿sí? Entonces, no vale la pena. El hecho de que tú reclames vas en la carne. El Señor no nos manda a reclamar, nos manda a perdonar. Entonces el hermano y la hermana se va a poner a la defensiva, no va a entender lo que tú le dices porque está a la defensiva, está preparando sus justificaciones, sus argumentos, ¿verdad? De las fortalezas que tiene, de lo que hay en su corazón, que él o ella cree, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Entonces, eso no es de Dios, ¿sí? Pero el amor de Dios va a cubrir y va a proteger y va a recapacitar y a reconocer el mal camino, ¿sí? Entonces, tienes que hablar, tienes que razonar, tiene que ser por el Espíritu, ¿sí? Tienes que exhortar, tiene que ser por el Espíritu, ¿sí? Y entonces, ¿sabes qué? Ahí la persona sí va a recapacitar y va a reconocer, y tiene que ser en el tiempo de Dios, no es en nuestro tiempo, hermano, ¿sí? Va a recapacitar su mal camino, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué es lo que va a hacer el amor de Dios? Va a derribar fortalezas. Esa defensiva que iba a utilizar ella iba a ser de lo que hay en su corazón, que cree que son fortalezas. Pero cuando tú por el Espíritu Santo, en el amor de Dios, en humildad y en mansedumbre, ¿verdad? Vas y razonas con la persona, en el amor de Dios, en el Espíritu, por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, se van a derribar esas fortalezas por el amor de Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo grandioso y entonces, ¿verdad? Al derribarse esas fortalezas, se santifica. Se santifica porque la persona está reconociendo su mal camino y tiene que haber un arrepentimiento y entonces viene el perdón, entonces hay santificación por el amor de Dios. ¿Sí me explicó? Fíjate bien lo que nos dice aquí Santiago 5:20. Dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, que lo hagas volver en mansedumbre, en humildad, en el Espíritu, en el amor de Dios, y no que divulgues su pecado, no que lo propagues, no que vayas y contamines a otros hermanos, hermana, ¿sí? Entonces, cubrirá, hermano, multitud de pecados, ¿sí? Pero fíjate, aquí está diciendo, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, ¿qué quiere decir realmente esto? Bueno, el amor cubre multitud de pecados, ya que cuando se ama con el amor de Dios, no divulgas, no propagas, ¿verdad?, el pecado del hermano, ¿sí? ¿Por qué?
Pues porque el pecado contamina a otros, ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Entonces, la persona contaminada por el pecado de otro va a juzgar, va a criticar, va a señalar la paja del ojo ajeno sin mirar la viga que tiene en su ojo, ¿sí? Y entonces, obviamente, ¿verdad? De esta manera, la persona va a caer en condenación. Entonces, ¿te das cuenta qué grave es propagar el pecado de X, Y o Z? Oh hombre, eres inexcusable, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Sí me explicó? Entonces, contamina, hermano, y entonces tú contaminas a otro hablando del pecado del hermano, ¿verdad? Y va a criticar, va a juzgar, ¿verdad? Va a señalar sin mirar la paja que tiene en su ojo. Sin mirar, perdón, la viga. Está viendo la paja del ojo ajeno, pero no la viga que tiene en su ojo. Y esto le va a llevar a condenación porque está juzgando. ¿Sí? Entonces, si yo propago el pecado del hermano o de la hermana A, ¿sí? Propago ese pecado con los hermanos R, S, T, U, B, W, X, Y y Z, ¿sí? Estoy contaminando. Estoy contaminando a R, S, T, U, B, W, X, Y y Z al propagar el pecado de A, ¿sí? Entonces lo estoy contaminando, ¿verdad? Pero si en el amor de Dios no lo divulgo, sino que razono, exhorto, reprendo, restauro con humildad, con mansedumbre, en amor, por el Espíritu, ¿verdad? Pues entonces estoy cubriendo multitud de pecados, ¿sí? Entonces estoy impidiendo que este pecado, hermano, se propague. Estoy impidiendo o estoy más bien frenando, ¿verdad? Por el amor de Dios, estoy impidiendo, estoy frenando que este pecado se propague y estoy impidiendo que los hermanos R, S, T, U, B, W, X, Y y Z pequen. No los estoy contaminando. Estoy cubriendo multitud de pecados. Pero cuando lo propago, hermano, esto se abre como un abanico. Una contaminación, ¿verdad? Y van a surgir, hermano, ni siquiera, hermano, una versión, 20 versiones de lo que hizo el hermanito. Pero, hermano, si yo reprendo, exhorto, restauro, razono en amor por el Espíritu Santo, ¿verdad? En humildad, en mansedumbre, hermano, estoy cubriendo multitud de pecados, ¿sí? Entonces, cuidado, hermano, porque es fácil engañarse. Y de esta manera, en amor, hermano, se está santificando. Entonces, cuando yo, hermano, no le cuento ni a R, ni a S, ni a T, ni a O, el pecado del hermano A, cuando yo no se los cuento, yo los estoy santificando. Por el amor de Dios. Porque están siendo cubiertos, están siendo guardados. ¿Sí me explicó? Entonces, es en ese sentido, ¿sí? Nos dice Primera de Pedro 4, 8, 9, dice, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, es decir, hermano, un amor constante. Haz de cuenta, hermano, que no debe de apagarse el amor, ¿sí? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Primera de Pedro 1, 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. De corazón puro está implicando un corazón santificado, un corazón que está creyendo la palabra y que está viviendo la palabra, ¿sí? Entonces un corazón puro es un corazón santificado en el nombre de Cristo. Mis hermanos, Dios los bendice. Hermanos, les deseo lo mejor para el 2024.
en sus casas, en sus familias, en el camino de Cristo, hermano. Yo anhelo que haya un crecimiento y que realmente entendamos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida. Los bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición, y que el Espíritu Santo permanezca en sus vidas, en la vida de sus familias, y que los que no han estado en Cristo todavía sean alcanzados en el tiempo profético de Dios, pero para ello tenemos que estar orando. Dios los bendice, mis hermanos.